Hoy día estamos en la azotea al aire libre, así que disculparán si se escuchan perritos o construcciones o cosas porque pues estamos en el exterior y no lo podemos controlar. Siento que siempre que conozco a alguien nuevo y se entera que estudié cine, como que surge la duda de el por qué uno mismo decide estudiar cine, pero muchas veces también se asoma esta pregunta de si ustedes también deberían de estudiarlo. Entonces, hoy les quiero compartir mi experiencia estudiando cine. Yo espero que para este video vengan con la mente abierta, porque yo no les voy a dar respuestas, sino más bien les voy a dar más preguntas. Pero de verdad espero como que estas preguntas les puedan abrir un verdadero camino hacia esa respuesta que están buscando. Todo lo que les voy a compartir aquí es meramente mi experiencia. No se la tomen a pecho, no basen sus respuestas en esta experiencia, solo escúchenla. Y si algo les resuena, qué chido, y si no, pues ni modos. Yo antes de estudiar como la carrera en cine, estuve en 2 talleres de cine que sucedieron en mi ciudad y creo que fue ahí donde más exploré de qué se trataba, ¿no? Como el cine, hacer un cortometraje, cómo es todo esto de la gestión y de la parte creativa de todo. Siento que fue a partir de esa pequeña experiencia que tomé la decisión de estudiar cine. En este taller de cine que tomé, como que realmente mi experiencia fue muy tranquila y también fue muy divertida. O sea, como que se nos dejaba explorar en muchos sentidos y eso fue algo muy lindo que me hizo ver al cine desde esta cuestión muy libre. Pero cuando yo entré a la universidad siento que todo eso se empezó a esfumar rotundamente. Cuando yo entré ya a la universidad, el primer semestre fue mi favorito y yo creo que mi único favorito porque fue muy creativo y porque estaba aprendiendo muchas cosas, tanto teóricas como prácticas, y porque también conocí mucha más gente a la que le gustaba el cine y era como estar en un lugar soñado. Pero conforme fuimos avanzando realmente las cosas fueron simplemente madurando y en algún punto tienes que soltar esta parte en la que eres un creativo libre para tener que ser un creativo que tiene que construir muchas cosas, ¿no? En este primer semestre también me acuerdo, por ejemplo, de una experiencia que me marcó muchísimo. Yo tenía un maestro que una vez nos dijo, solo uno de ustedes, de toda la generación, no de esta escuela, de toda su generación, de todas las escuelas de cine, va a ser el que va a tener éxito en esta carrera, ¿no? Y los demás, neta, nada. Eso generó como un ambiente muy competitivo y que además fue muy exigente. Dejamos como un poco de explorar el cine desde una diversión, sino más bien desde una aprobación o desde esta validación en la que queríamos ser ese único personaje que iba a triunfar en el cine, ¿no? Y empezó como la carrera, ¿no? Empezó como la competencia y la verdad es que fue muy fuerte, o sea, mucha gente tenía esta misma idea porque la verdad yo también la adopté, o sea, en su momento yo también dije, claro, tengo que ser ese uno de todos los que estamos aquí y era horrible. Afortunadamente ese profesor en algún punto dejó de dar clases y dejó de traumar a mucha más gente. Siento que a veces vemos tanta información en internet que caemos en esta idealización y aparte en una romantización del cine, ¿no? Y de lo que es estudiar cine. Habrá mucha gente a la que seguramente la experiencia fue distinta y fue muy buena, pero en lo personal no fue así, ¿no? Y siento que también es bueno a veces contar estas malas experiencias porque pues sí, no todo es positivo, no todo es bonito en todos los lugares. Siento que muchas veces también rodeamos esta decisión de estudiar cine no desde expectativas, desde la idea de ser el mejor director de cine, desde la idea de triunfar en Cannes o no sé, como muchas de estas experiencias o historias que ya hemos visto en otros directores mexicanos, y no es que no sea posible, solo que hay un perfil en específico que son como Guillermo del Toro, Cuarón, Lubezki, ¿no? Que tienen un perfil en específico, un historial, o sea, los lugares en los que estudiaron, el nivel socioeconómico, hay muchas cosas alrededor de ellos que sí los hicieron poder ser parte de ese uno, ese único personaje que triunfó en el cine, ¿no? Podemos soñar, podemos hacer muchas cosas, podemos tener expectativas, podemos tener ideas, podemos tener muchas cosas alrededor de la experiencia de estudiar cine, pero ninguna va a ser tan real hasta que ya neta nos estemos afrontando a ella. Oigan, un disclaimer de edición antes de que continuemos, porque siento que esta idea como que
no la terminé de amarrar. Hay que tener en cuenta que para que estas experiencias hayan sido exitosas, como en el caso de estos personajes que les decía, tuvieron que influir muchas cosas alrededor de ellos, como sus privilegios, sus contactos, el ambiente en el que estaban, los círculos que habitaban, como las mil y un puertas que les fueron abiertas por quiénes eran o de dónde venían o su poder adquisitivo, y que además todos estos factores no son factores a los que todos tengamos acceso. Y sí es algo que creo que debemos considerar bastante, porque el cine o el éxito en el cine va un poco más allá de si tenemos talento o no. Hay mucha gente siendo, entre comillas, exitosa en el cine, pero no porque verdaderamente hagan un buen trabajo, sino porque simplemente son famosos o tienen familiares, tienen contactos, tienen alguna forma de ser parte de este supuesto grupo exitoso. Además de esto, siento que hay una falla enorme en la industria, justo al pensar como estas cosas que decía este maestro, ¿no? Que solo uno destaca entre miles, porque en realidad quizás el problema no seamos los miles que no entramos en ese único, sino más bien sea la industria que no está teniendo espacios adecuados para miles de personas que se preparan para esa industria. Entonces pues ya, siento que era necesario como que aclarar un poco más este punto porque quedó como que un poquito en el aire, pero ya, cierro disclaimer y continuemos. Por ejemplo, como yendo hacia otra experiencia, o sea, en mucho tiempo creí que las cosas quizás podían ser distintas cuando ya estuvieras trabajando en una película, ¿no? Yo la primera vez que trabajé en una película, pues sí, ya como grande, tuve una peor experiencia de las que pude haber tenido en la universidad. Es como la universidad, ese ambiente hostil, ese ambiente como de competencia, pero como al triple. Sí, sigo sin entender un poco por qué la competitividad tiene que ser tóxica tanto en las escuelas como en los trabajos. Y en este trabajo era exactamente lo mismo. Yo recuerdo que en esta película conocí a una chica del departamento de arte con quien platiqué y le pregunté como, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando en esto? ¿Cómo le hiciste para, pues, trabajar en esto y así, ¿no? Y ella me decía, no, pues es que mi hermano es artista plástico y se dedica de esto hace un tiempo, entonces él me enseñó y pues aprendí y empecé a trabajar con él. Y era una persona que no había estudiado nada de acuerdo con el cine, ¿no? Entonces, esto es un poco como a lo que voy con las expectativas y la idealización y todo, porque siento que a veces estamos tan enfocados en que para dedicarnos al cine necesitamos estudiar la carrera universitaria en cine. Claro que necesitas tener un indicio de cómo se hace, pero no siempre es necesario tener un título universitario, una carrera universitaria, una maestría, un doctorado en cine para dedicarte al cine. Hoy día siento que hay muchas barreras que ya se están desvaneciendo afortunadamente. Ustedes pueden echarse un libro de cine, tomar demasiados talleres sobre cine, sin necesidad de específicamente tener una carrera en cine y aún así pueden hacer cine. Hoy día también las redes sociales son un lugar muy fácil en el que puedes crear contenido y compartirlo y va a tener una cierta viralidad y la gente te va a conocer y va a conocer tu trabajo, ¿no? Fuera de todo lo que vean ustedes en internet y de todo lo que exploren sobre estudiar cine, me gustaría dejar 4 preguntas que son muy personales y que solo ustedes las van a poder contestar y que siento que son preguntas que a mí me hubiera gustado hacerme antes de decidir estudiar cine y que espero que de verdad les sirva como para al menos saber qué es lo que ustedes quieren con el cine, no qué es lo que les han dicho, el cómo es y cómo sucede y qué se hace, no, sino más bien como ustedes qué relación tienen con el cine y qué relación buscan tener. Mi primera pregunta, por ejemplo, esto ya lo contestarán ustedes con calma, es primeramente ¿por qué quieres estudiar cine? No por qué deberías, sino ¿por qué quieres estudiar cine? La segunda pregunta es ¿cuál crees que es tu necesidad al estudiar cine? Si tienes algún estilo de necesidad o un propósito o un mérito, ¿de qué forma se relaciona ese propósito o ese mérito con el cine? Y la tercera pregunta, que en realidad se divide en 2 y que yo creo que se me hace como la principal, ¿para qué quieres estudiar cine? Imaginemos que ya estudiaste, que ya tienes todo el conocimiento, que ya tienes todos los requisitos para que la gente te llame cineasta. ¿Qué se te ocurre que harás con toda esa información, con toda esa práctica, con toda esa teoría? ¿Qué se te ocurre que vas a hacer con ello? Entonces yo les planteo estas preguntas para que profundicen un poco en el propio camino y en el propio proceso. Pues eso es todo lo que yo les puedo compartir mientras más o menos vemos el atardecer el día de hoy. Pero espero que no se agüiten, espero que no se lo tomen muy a pecho.
esta solo ha sido mi experiencia, espero que les pueda ser útil y si no, pues ni modos, verdaderamente. Pero pues ya, nos vemos muy pronto por aquí otra vez y cuídense mucho. Adiós.